Hola Virginia, es un placer enorme conocerte finalmente, casi en vivo, bueno, virtual, Sí, pero nos podemos ver. para mí es un gusto hablar para el público de Bulgaria, porque fíjate, en un país que está bastante lejano de Colombia y bastante lejano de Miami, puedan estar interesados en esta historia, de manera que para mí es un honor que un canal tan importante y el programa más famoso de tu país, que lo diriges tú, estés interesada en hacer la entrevista que vamos a empezar ahora. Yo creo que te lo he dicho en mi primer email, pero yo he estado 2 meses en Colombia Ah, sí, hace casi 10, no, 15 años, hace 15 años. Bueno, Álvaro Uribe era presidente cuando yo estaba ahí. ajá, Y todavía, porque yo viajo muchísimo, pero todavía sí, cuando alguien me pregunta cuál es tu país preferido, yo sí. digo Colombia. Sí. ¿Y por qué te Me, gustaba Colombia? me encanta la gente en Colombia. Mira, la gente colombiana es muy amable con los extranjeros. Todo el que habla en extranjero, no importa si el extranjero sea de Salvador, de Nicaragua, de Guatemala, todo el mundo se derrite de simpatía. Pero con su propio país es bastante caníbal, Mm, bastante caníbal. me imagino, Y pero por eso existe esas guerras eternas. Desde mi infancia hasta hoy, Colombia está en guerra y seguirá en guerra. sí, Eso de la paz lamentablemente. es una utopía. Lamentablemente, pero tu libro, yo quiero saber del libro. Me Sí, encanta primero el título, sí. el alucinante país dorado. Es una trilogía de novelas, son tres. Porque mira, como es una historia que va a ser muy larga, en un libro no iba a caber. Como la historia que yo tengo en mente eran varias generaciones de una misma familia, los abuelos, los padres, los hijos y posiblemente uno al final, no sé qué va a pasar al final de la tercera, decidí hacer una trilogía, partirlo en tres libros para que pudiera ser más rica. No una cosa rápida, en tres generaciones, como 100 años de soledad, que son como 20 generaciones en un solo libro. No, el mío es distinto, es un libro muy contemporáneo en un país imaginado que se llama Candelaria. Candelaria es una palabra que es muy bella y es oriunda de Tenerife, en las Islas Canarias, en España. Y aquí existía, allá había una virgen negra que se llamaba la Virgen de Candelaria. Y entonces los conquistadores la trajeron al lugar, al país el país imaginado mío, a Candelaria. Y en todo pueblito de Latinoamérica hay un pueblito que se llama Candelaria. ¿No te parece que es una palabra muy bella? Está así. Me Luego, encanta la Candelaria. palabra. Entonces la trilogía de Candelaria y el primero es El alucinante país dorado, porque está inspirado en Colombia y está inspirado también en mis vivencias personales. Y es alucinante porque me gustó mucho la palabra y porque el país dorado es muy parecido a El Dorado y es muy parecido al país dorado de Orwell en 84, en ese libro icónico que fue 80 de Orwell. Y porque mi libro también va a ser muy futurista. Al principio empieza a mediados del siglo XX, luego transcurre en la pandemia, al final de la pandemia, y luego va a seguir con las nuevas generaciones y con lo que pasa aquí, se va a ver también en el segundo libro. Todavía no tengo el título del segundo y tengo que escribirlo, yo ya tengo todo el concepto y creo que estará listo más o menos en un año larguito. ¿Cuánto tiempo necesitabas para poner todas las historias en tu cabeza y mezclar la ficción con las historias reales que te han inspirado? Sí, mira,
te voy a decir una cosa, mi primer libro se lo robaron todos los canales y las plataformas para hacer cualquier cantidad de telenovelas y seriados. Entonces, para que no se lo robaran las cosas que tenían cuestiones verídicas, autobiográficas, entonces decidí escribir novela. Entonces, toda la continuación de mi primer libro y todo lo que está ocurriendo ahora lo hice como novela para que esté más protegido intelectualmente, para que no se lo puedan robar. Yo sé que más adelante, cuando hayan salido los 3 libros de la trilogía de Candelaria, van a querer seguramente hacer un seriado de televisión, porque mis libros tienen muchos diálogos, por eso son fáciles de adaptarlos. ¿Me entiendes? Por ejemplo, cuando tú ves, por ejemplo, Cien años de soledad, que es la obra magistral de Colombia, no tiene diálogos. Para poderlo adaptar para televisión, estuvieron 4 años tratando de crearle diálogos. Sí. En cambio, en el mío está lleno de diálogos y es tan fácil de leer, porque es una historia larga, tiene más de 400 páginas, pero está dividido en 31 capítulos, cada uno que es como un cuento, cada uno es como un cuento, y todo termina en punta, con mucho suspenso para el siguiente capítulo. Entonces el lector, que no es un devorador de libros, sino que lee lentamente, puede parar, leer solamente un capítulo y continuar con el otro. Claro. Por eso lo separé en toda esta cantidad de capítulos. Mira, aquí están los capítulos, toda esta cantidad de capítulos, ¿ves? Capítulos, sí. Capítulos. Siempre me parece muy buena idea cuando hablamos de familias como personajes, porque puedes unir más culturas así, ¿no? A mí me parece que la gente le da demasiada importancia a las familias. Yo me doy cuenta, por ejemplo, en Latinoamérica la gente es muy unida, pero dentro de las propias familias hay muchas intrigas. Por ejemplo, mi familia nunca me han querido para nada. Nunca. Yo soy la oveja negra de la familia. Oh. La oveja negra de la familia. Yo no tengo ya familia desde hace muchos años y no me hacen falta, fíjate. A mí me preguntan, ¿te hace falta tener familia? Y digo, no, yo soy feliz viviendo sola. Poder levantarme a la hora que yo quiera, acostarme a la hora que quiera, comer lo que quiera, salir, entrar, hacer lo que quiero también con mi dinero, que es muy contadito porque vivo muy modestamente, pero en un apartamento bien lindo, y dedicada a escribir mis libros. A veces escribo toda la noche, a veces escribo todo el día, no tengo horarios. Esa es una de las cosas más maravillosas de vivir sola, la libertad con el tiempo. Sí, este es un punto de vista muy, muy interesante. Para mí es muy importante la política en Estados Unidos más que en Colombia. Es una realidad, es más importante la política de Estados Unidos que la política de Colombia, porque la de este país afecta lo de todo el mundo y porque no me gusta lo que está pasando para nada. No me gusta esa pelea del presidente actual con el resto del mundo. Todas las personas civilizadas amamos a Europa. Europa es divino. Europa donde nació todo lo que es Occidente, ¿verdad? Desde Grecia, Roma, todo viene de Europa, incluyendo nuestro idioma, nuestro lenguaje, incluso las religiones, que no me gustan mucho, pero todo venía de Europa. Una de las cosas importantes en este libro es el amor por los indígenas, no solamente por los indígenas de Sudamérica, sino por los indígenas aquí en Estados Unidos. El personaje más importante, que se llama Pedro Montero Tres Casitas, él es mestizo. Su padre es blanco y riquísimo, dueño de un ingenio azucarero, y su madre es indígena, que nació en un caserío de la Amazonia. Entonces, el tema del daño al planeta, de las talas en la selva amazónica, que está afectando todo el clima del mundo entero, es parte esencial de este libro. Y por eso Pedro crea su propio partido, el Partido Verde en Candelaria, que no existía,
y enfrentarse a los partidos tradicionales, hundidos en la corrupción y en la ineficiencia. Entonces creo que todos estos temas, desde el mestizaje hasta lo que está pasando en este momento, está plasmado en esta historia. Y en el segundo libro va a ser mucho más, de pronto mucho más político, y también va a tener mucho más con el planeta. Entonces, sí. Pero la historia es una historia de amor. Me encanta esto. ¿Y cuántos años llevas ya que no has regresado en Colombia? En Estados Unidos, mira, sí. Yo vivo en Estados Unidos desde el año 2006, es decir, que voy a cumplir 19 años en Estados Unidos y espero convertirme en ciudadana de Estados Unidos el año entrante. Sí. Yo llegué a Estados Unidos en un avión especial de la DEA. Me sacaron de Colombia para salvarme la vida después de había señalado a un senador muy importante de haber instigado el asesinato, el magnicidio de un candidato presidencial. Y porque además ofrecí testificar en casos de alto perfil. Y me sacaron en un avión especial de la DEA. Eso fue una cosa, pues, apareció en todos los canales de televisión habidos y por haber de toda Latinoamérica y obviamente de Colombia y parte de en la primera página de 42 periódicos de todo el mundo. Cuando salí de Colombia, llegué aquí. Y desde ese día vivo aquí. Pedí inmediatamente asilo político, me lo concedieron en el año 2010, asilada política, y ahora soy una ciudadana residente legal desde hace muchos años, con la esperanza, como te decía, de convertirme en ciudadana americana. Estadounidense, porque americanos somos todos de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Sí, sí, claro. Y a veces uno dice americano, pero la palabra correcta es estadounidense. Sí. Y ahora, si regresas en Colombia, ¿todavía hay riesgo para tu vida? Mira, los que a mí me trataron de matarme aquí en Miami, nunca supe quién era, obviamente. Un atentado fue la razón principal por la cual me concedieron asilo político. Y 800 folios de amenazas contra mi vida y contra mi integridad. Oh, Dios. Entonces, cuando iba a testificar en el consulado colombiano bajo juramento, en el caso contra el senador Santofimio, trataron de matarme. Sobreviví el atentado. Estuve herida, estuve en el hospital a punto de morir. Me pude recuperar y fue cuando me dieron asilo político 10 meses después. Entonces, hoy yo no puedo regresar a Colombia porque yo también denuncié a los militares del Palacio de Justicia. Y yo sé que el ejército y los uniformados no me quieren tampoco. Álvaro Uribe sigue teniendo muchísimo poder, mucho poder. Controlan incluso las editoriales, los periódicos, las revistas, los medios de comunicación. Tú sabes que en Colombia, por eso aparece en mi libro, aunque todo es ficción, Colombia es propiedad, los medios de comunicación son dueños de los 4 magnates del país. ¿Cómo puede uno tener credibilidad en medios de comunicación que los controlan los 4 hombres más ricos del país? Es la verdad que le venden al pueblo, al subconsciente colectivo, lo que quieren venderle a los lectores. Y en la primera página de mi libro aparece eso, el nepotismo y la razón por la cual es difícil poder creer en medios de comunicación poderosos. Sí. Lo que pasa es que por eso han surgido tantos influencers ahora, las redes sociales, que tienen incluso mucho más poder que los propios medios tradicionales, porque son más liberales, aunque dicen muchas mentiras, no tienen el profesionalismo de los otros, pero lo ven, sobre todo los jóvenes, y me parece que eso está bien, pero uno tiene que tener lucidez. Cuando tú ves un medio de comunicación, tú tienes que ver de dónde viene la noticia. Si viene de un medio de comunicación que es propiedad de un magnate y amigo de un presidente,
y también de lo que están diciendo esos muchachitos irresponsables que a veces inventan lo que se llama fake news, Sí. es decir, noticias falsas. Entonces uno tiene que tener la lucidez para discernir entre la verdad y la falsedad o la mentira. Sí, claro. ¿Y te, te echas de menos los días de periodista? Como cuando yo trabajaba, Sí. mira, yo trabajé para el canal RT de Rusia. Me pagaron un montón de dinero. Siempre voy a agradecer que me hayan contratado para hacer 12 programas especiales, 12. Cada uno tenía 10 secciones sobre el sueño americano. Sobre el sueño americano, todo, por ejemplo, cómo llegan los inmigrantes a este país. Generalmente la primera generación sufre muchísimo, la primera generación. Ya la segunda son tan norteamericanos que ya incluso se olvidan del lenguaje original. Y la tercera generación ya seguramente han cumplido el sueño americano, pero es duro, duro la primera generación. Entonces, para mí fue un honor trabajar para ellos y para mí fue una felicidad hacer lo que había hecho toda mi vida. Pero ese canal ya lo cerraron, pues no está, opera obviamente muy bien, pues obviamente Vladimir Putin tiene mucho poder Sí. y lo ven en muchos países, pero aquí no se puede ver. Esos programas que yo hice estaban antes en YouTube, ya desaparecieron. Sí. Imagínate, desaparecieron y aquí no se puede ver esos programas ni el canal está sancionado por la invasión de Ucrania, que obviamente fue un horror. Entonces ya no puedo trabajar para RT y obviamente en Colombia nadie me va a contratar porque yo no hago sino despotricar contra los medios tradicionales colombianos. Trabajé como columnista para un periódico de Venezuela de oposición hace 10 años, antes que subiera Maduro, Ujú. cuando estaba todavía Hugo Chávez de Venezuela. Sí. Y me contrataron y durante casi 2 años fue columnista y tuvo mucho éxito la columna, pero luego Hugo Chávez cerró el periódico porque era de oposición. Sí. Entonces, los dos medios de comunicación para los cuales trabajé como periodista aquí en Estados Unidos los han cerrado. Aquí en Estados Unidos, pues el de Venezuela cerrado y el de RT en Estados Unidos no se puede ver. Entonces, eso fue, pero me encantó volver a trabajar como periodista en Estados Unidos, me encantó. Me imagino, porque yo a veces me digo, bueno, yo ya no quiero más, quiero algo más tranquilo y todo eso, y después cuando no lo hago, no quiero hacerlo. Me- Mira, hazlo cuando tengas trabajo, Sí, aprovechalo. Aunque tengas demasiado, es mejor tener demasiado trabajo que no tener trabajo. sí, Entonces, mi consejo para una estrella como tú es que sigas trabajando hasta que ya estés realmente cansada, tengas más o menos más de 65, 70 años, porque tú vas a ser bella hasta los 65, la cámara te ama, ¿me entiendes? gracias. Entonces no lo vayas a dejar por No, mucho, aunque estés a veces, a días en que estés cansada. Sí. claro. Y estaba pensando, preparándome para nuestra entrevista, que tú eres una persona, como se dice en español, a mí me encanta esta frase, con cojones. Porque, porque te han pasado tantas cosas Sí, que sí. no hay un libro que pueda darlo todo, pero hay un momento que te acuerdas en tu vida que probablemente has tenido miedo de verdad. Cuando, en el atentado. En tu Mira, vida, cuando iba en el en tu vida automóvil, antes del atentado, con tu vida antes con Pablo, después del Pablo. cuando Pablo quería asfixiarme con una almohada, yo pensé que me iba a matar realmente con la almohada, pero nunca me dejó
huellas en el cuello ni nada de eso, simplemente era la almohada. Pero lo hacía de la rabia y del dolor. Es una escena terrible que está descrita en mi primer libro, Amando a Pablo, odiando a Escobar. Es una escena terrible. El atentado que me hicieron aquí, en Miami, y mira, y también un derrame, un stroke, como se llama en inglés, que tuve aquí en Estados Unidos. El stroke fue tan terrible que durante un año no pude ni siquiera leer. Si hubieras tenido la posibilidad de cambiar algo en tu vida, en Colombia, encontrar a Pablo, ¿lo querías cambiar o no? Mira, si yo me hubiera casado con alguien con quien me iba a casar, mejor dicho, antes de casarme con el director argentino de televisión, estuve a punto de casarme con alguien. Y en el último momento lo dejé y me casé con el director argentino. De eso me arrepiento, de haberme casado. Mi segundo marido no me sirvió para nada. Mi primer marido tuvo un sentido, pero el segundo no. Si me hubiera casado con ese señor y no con el director de televisión, cine y teatro famoso, no hubiera conocido ni a Aníbal Turbay, no hubiéramos ido a la Hacienda Nápoles y no hubiera conocido a Pablo Escobar, ni no hubiera conocido a nadie de ese mundo, y seguramente sería una periodista y presentadora de noticias veterana, retirada, como las millones que hay aquí en Miami y en Colombia, y no sería una escritora. En cambio, lo que cambió mi vida no fue solamente la relación con Pablo Escobar, sino que él me escogió para ser su biógrafo. Él no sabía que su familia iba a sacar libros más adelante, los sicarios, todo el mundo iba a sacar libros. Y él se dio cuenta que yo escribía muy bien. Y entonces me escogió, y por eso no quería que yo lo dejara. Testigo de todo lo que iba a ser. Era terrible. Y me puso en The Path of Literature, en el camino de la literatura. Escribí mi primer libro, que resultó ser increíblemente exitoso. Lo tradujeron a 15 idiomas. Se convirtió en un bestseller impresionante. Lo han llevado al cine, a televisión, a todo. Con Penélope Cruz en el papel mío. Sí, ya la he visto, pero ahora también puedo escribir este tipo de libros, ¿me entiendes? sí. Esta novela es una novela muy importante. Con el tiempo se va a convertir en algo muy importante, porque es un espejo más o menos de lo que es Colombia o un país de Latinoamérica. Perdón, te interrumpí. ¿Y te ha gustado la película que han hecho de tu libro? Horrible, esa película es un desastre. Sí, esa película a mí fue el tampoco me horror. gustó. Nada que ver. El libro, mejor dicho, esa película no tiene nada que ver ni con el libro, ni con mi vida, ni con lo que yo era. Todo es mentira, todo se lo inventaron. Porque además eran socios allá de los Santos, del presidente Santos, que le devolvía el 40% a todas las películas que las hicieran en Colombia, les devolvía el 40%. Y entonces eran socios de Narcos, allá de Netflix, socios de Penélope Cruz y Javier Bardem, de toda esa gente. La condición era que hicieran un retrato mío horrible, y como si la esposa de Pablo Escobar fuera una santa, cuando era todo lo contrario. Yo jamás he cometido ningún crimen, jamás en mi vida. Y en cambio esa mujer se ha dedicado a lavar muchísimo dinero junto con su hijo. Entonces, todo eso era mentira. Yo nunca fui a la catedral, nada de eso. Yo dejé a Pablo en el año 1987 y me dieron una beca en Alemania 6 meses después, y pasé los siguientes años en Alemania. Y allá se acercó Interpol para que cooperara con ellos. Y le di muchísima información a Bundeskriminalamt, que es Interpol en Wiesbaden, en Alemania. Y allá conocí también al amor de mi vida, mi conde alemán, que es el verdadero amor de mi vida y que está inspirado en un personaje de acá,
cuando tú leas el libro vas a ver que es él, ¿verdad? Sí. Y que murió en 2011 y él fue realmente el amor de mi vida. Oh, Entonces, sí, lo de Pablo es como un gran paréntesis de mi vida que cambió en dos partes mi existencia. Dejó muchas cosas buenas, como mis libros. Le pude contar a la gente lo que estaba pasando, la gente no sabía y creo que todavía no sabe nada. Pero también he sufrido una persecución implacable, sobre todo por parte de los medios de comunicación que son de la familia Santos. Ellos controlan prácticamente todos los medios importantes de Colombia, los sí. controlan ellos o los millonarios que habían sido mis novios en los años 70. Es increíble. Esos novios míos, magnates, cuando yo era muy jovencita y era una gran belleza en los 70, se convirtieron luego en los dueños de canales de televisión, 20 años después. Y como yo los mencioné en mi primer libro, entonces sus familias o sus esposas, yo no sé, se volvieron enemigos míos y me atacaron de manera, se robaron mi libro para hacer telenovelas, se lo robaron para hacer telenovelas y bueno, esa es la vida. Pero mira, la vida está así, no es perfecta, la de nadie, la tuya, la mía, la de las personas que están viendo el programa. La vida no es perfecta y la vida es muy dura y a veces cruel. Mira lo que está pasando ahorita en las guerras, lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en India y Pakistán. Lo que está pasando, la pobreza impresionante, lo que está sufriendo la gente en Venezuela, que vienen aquí, atraviesan el tapón del Darién para entrar a Estados Unidos y luego para que los devuelven. Es mucho sufrimiento. Aquí hay 14 millones de inmigrantes indocumentados que Donald Trump juró que deportarlos, pero yo creo que va a ser difícil porque la mayoría de ellos trabajan en el campo, en la agricultura y en la construcción y ningún americano estadounidense va a trabajar ese tipo de trabajos en ese sol por $10 la hora. Entonces, a mí me causa mucho sufrimiento. Hay gente muy mala que han venido aquí a Estados Unidos para cometer todo tipo de crímenes. Una organización, las Maras Salvatrucha, el Tren de Aragua, esas organizaciones que ahora están consideradas terroristas de las maras. Pero también yo pienso que el 80-90% es gente buena que han huido de países pobrísimos o de dictaduras como Maduro, como Ortega de Nicaragua, y que quieren aquí trabajar y tener una vida mejor para sus hijos y sus nietos. Entonces yo siento una profunda compasión por la gente que sufre. Y eso que me ha pasado a mí lo he traducido en mis libros, mi profunda compasión por las víctimas. Y por eso te puedo decir que no me puedo arrepentir, porque es parte de mi vida y es parte de mi esencia. Es increíble. Muchísimas gracias, Virginia. Fue un placer enorme. Yo creo que podemos hablar horas y horas, pero Sí, yo te lo juro que cuando leo el libro, te escribo de nuevo sí, con más preguntas sobre los personajes ya y todo esto y podemos discutir otra vez. estupendo, estupendo. Para mí va a ser un honor y un privilegio, porque además no hay muchas como algunas son unas verdaderas arpías, otras son unas brujas. En cambio, tú tienes un encanto, por eso eres una superestrella ya en tu país y en Europa. Te felicito y claro que estoy a tu disposición y me encantaría hacer otra entrevista más. Un Me, beso para ti y también para todas las personas que están mirando tu programa tan famoso allá en Bulgaria. me encanta esto y te lo juro, lo voy otra vez, te prometo, a escribirte cuando leo el libro. Ok, Muchísimas gracias, mil muchísimas gracias. gracias. Un placer. Hasta Un luego. placer. Bye bye para todos. Chao. Gracias. Chao, chao.